Mi querido Bernardino Esparza, platícanos qué te llamó la atención de este documento que suscribieron hoy los gobiernos de México y Estados Unidos y sobre todo estos tres acuerdos que como que son acuerdos dentro del acuerdo, ¿no? Sí, efectivamente, Eduardo. Fíjate que dentro de todas estas características hay dos puntos relevantes que quiero resaltar en ese sentido. Y uno de ellos es principalmente, dicen que mejorar las cárceles para un mejor trato humano y no discriminación. Un tema que, bueno, el sistema penitenciario en nuestro país, al menos por lo pronto, ha sido uno de los más deficientes en su momento, sobre todo un desastre, ¿no? Desde el 2008 se ha prometido, inclusive a nivel constitucional, con aquella reforma al sistema penal acusatorio, que se diera, pues, por supuesto, un mejor tratamiento de derechos humanos a todas las personas que están recluidas ahí en los reclusorios o en las cárceles. Y estamos hablando de cárceles a nivel, digamos, en ciudades más urbanizadas, pero también habría que ver en cárceles menos urbanizadas en un momento determinado cómo se encuentran las personas en ese sentido, ¿no? Entonces, pues ahí hay un tema que hay que entenderlo, hay que verlo y hay que solucionarlo muy pronto, porque esto también ya lleva desde el 2008 en ese sentido. Y el otro aspecto, Eduardo, es el tráfico de armas, ¿no? Y no solamente el tráfico de armas ilegal hacia que llega al crimen organizado, sino además también las municiones, porque poco se habla de las municiones, que esa es otra de las características importantes en esta parte de este acuerdo que se ha celebrado en ese sentido. ¿Qué pasa con ese tráfico? ¿Qué pasa inclusive? ¿Y qué va a pasar con la demanda que se ha interpuesto el Estado mexicano allá a las armadoras en Estados Unidos, Eduardo, por ejemplo? Las armadoras, son las que hacen armas, no las que hacen armas. Efectivamente, no. Efectivamente, perdón, mejor dicho, a las que hacen a las armas allá. ¿Qué es lo que va a pasar con esa demanda, no? ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Si se va a retirar después de este acuerdo? No se sabe en ese sentido. Y la otra parte, Eduardo, es que también creo yo que dentro de estos acuerdos internacionales, y en este caso bilateral con Estados Unidos, se tienen que revisar los tratados en materia jurídica, en cooperación entre ambos países. Por ejemplo, hay tratados de sentencias penales, hay tratados de extradición, por ejemplo, y eso, pues, sin duda, creo yo que desde mi punto de vista se tienen que revisar, se tendrían que actualizar en un momento determinado para establecer con claridad mejor los actos jurídicos que se vayan a celebrar entre ambos países en el caso de las detenciones, por ejemplo. Creo que son tres puntos fundamentales que no se mencionaron el día de hoy. ¿Y qué es lo que se va a hacer? Insisto, además, el dinero, ¿con qué se va a trabajar? O sea, cuando hablan de las cárceles, a ver, vamos a mejorar las cárceles. En México ahí sí, el presidente López Obrador, como lo ha hecho en tantas otras cosas, debería cerrar todas las cárceles, desmantelarlas, desaparecerlas y empezar desde cero, porque cárceles estatales, municipales, están en manos de los delincuentes. La corrupción es rampante, cobran por todo. Una persona que llevarle comida al pariente preso, hay que pasar la aduana y pagar el precio. Violaciones de derechos humanos y de las mujeres sobre todos cuando quieren entrar a la cárcel, que son víctimas de vejaciones por parte de los carceleros. O sea, yo he oído esto de la reforma a las cárceles, a ver, yo creo que desde el sexenio de Echeverría estoy oyendo esto de la reforma carcelaria y no ha llegado, ¿eh? Y no va a llegar, Eduardo, yo creo que tampoco, ¿eh? Digo, está muy complicado, Venus. Sí, a mí siempre me da la impresión que en esta relación tan complicada y compleja entre México y Estados Unidos, las dos partes se asumen desde una posición, digamos, de pureza y de que el problema no soy yo, eres tú. Y la verdad es que mientras esa actitud siga, no se va a avanzar. O sea, ya hablamos de los 13 años desperdiciados y que son mucho más. Y siempre México le echa la culpa a Estados Unidos y Estados Unidos le echa la culpa a México y no nos bajan de ser corruptos todos los mexicanos. Es una cosa muy grave. Pero también cada uno de nosotros tiene culpas que no se pueden negar. O sea, en Estados Unidos también han hecho un manejo pésimo de este problema. Mira, todo esto empezó en 1971, cuando un presidente llamado Richard Nixon le declaró la guerra a las drogas. O sea, ya pasaron del 71 para acá, que 29 más 21, 50 años. Medio siglo. Y cada año es peor.
cada año hay más tráfico de drogas, cada año se dan más de balazos, cada año hay más dinero sucio en el sistema financiero mundial, cada año muere más gente de sobredosis. Digo, ¿qué no se dan cuenta que la estrategia está mal? Porque lo que hoy leí es continuar la estrategia del señor Nixon. 50 años de fracaso y un empecinamiento para seguir fracasando. Mónica. Creo que el tema debe también situarse de dos ópticas que ni Estados Unidos ni México están dispuestos a aceptar. La demanda y la comorbilidad que significa. O sea, se pide porque hay adicción y la adicción es una enfermedad. Entonces, si no se empieza a ver desde ese punto de vista, no vamos a avanzar mucho. Porque sigue viendo como un problema delincuencial y no de salud pública. Efectivamente. Juan. En el tema carcelario en México hay que recordar que precisamente con la iniciativa Mérida se habló de hacer o impulsar cárceles federales de alta seguridad. Cárceles que hizo el gobierno de Felipe Calderón, hicieron 8, están subocupadas la mayoría, no se terminaron de poner en operación y lo más grave, hoy el sector privado que invirtió ahí está metido en un lío con el gobierno federal. Mientras tanto, hay 258,000 internos en el país en cárceles estatales en pésimas condiciones, hacinamiento, sobrepoblación y miseria y violación de derechos humanos son la constante. Pero ¿por qué no hay? ¿Por qué están subocupadas las cárceles federales? Es que hay menos delincuentes, entonces, ¡qué buena noticia! No, lo que pasa es que en los procesos de traslado de cárceles estatales a federales se amparan los internos, los reos, los presos, porque no quieren irse a esas cárceles, se les conceden los amparos por la distancia o lo que sea, y la realidad es que hay una gran subocupación. Perdóname, ¿hay una gran subocupación o una gran corrupción? Porque para que los jueces estén entregando estos amparos, o el Ministerio Público hace mal su tarea, o el juzgado hace mal la suya. Dime cuál. Bueno, es que es una mezcla de las tres, no cabe la menor duda. Lo cierto es que están subocupadas las federales y están sobrepobladas las estatales. Ridículo. A ver, Bernardino. Sí, fíjate, Eduardo, y otro tema que resaltó en este acuerdo, en esta relación, es justamente hablar de que deben de dar una mejor educación a los jóvenes y alternativas sociales. Esto de alguna manera sería la prevención. Pero ¿cuál es la política realmente y la oportunidad que se le da a los jóvenes para que la delincuencia organizada no los atrape, ¿no? Y delincan igualmente en su momento determinado. Entonces, pues eso es lo que se está planteando ahorita, insisto, creo que esto se tiene que revisar también a través de los tratados internacionales que hay entre ambos países y mejorarlos en el aspecto jurídico. Me llama mucho la atención que en el documento no se menciona una sola vez la palabra pandemia. Porque también la lucha contra la delincuencia y la actividad delincuencial con la pandemia ha variado. Pero para estos diplomáticos y funcionarios de alto nivel, como que no pasó nada, la pandemia y la miseria, la pandemia y la crisis económica, la pandemia y la falta de escolaridad. Digo, no les pasó de noche, Bernardino. Así es, efectivamente, Eduardo. Quién sabe qué vaya a pasar, lo van a retomar más adelante. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.